Una decisión desesperada puede salvarte la vida o destruirla por completo. Para Eloísa, el rostro frío de un millonario era su única salvación, aunque el precio fuera vender su alma y fingir un amor que no sentía. Para Mateo, ella era solo una pieza en su tablero de ajedrez, un activo para ganar una guerra empresarial. Pero ninguno de los dos esperaba que el fuego de una mentira pudiera forjar una verdad tan ardiente que amenazaba con consumirlos a ambos. Y mucho menos que el odio de un rival encendiera la llama de la pasión más peligrosa de sus vidas. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El papel arrugado en la mano de Eloísa temblaba tanto como su alma. La notificación de desalojo era un monstruo de tinta y papel con una fecha límite que se cernía sobre su familia como una guillotina. 30 días. 30 días para conseguir una suma de dinero que nunca había visto en su vida, o su pequeño apartamento, el único hogar que conocía, el santuario donde cuidaba de su madre enferma, le sería arrebatado. Su hermana menor, Laura, sentada en el desgastado sofá, la miraba con los ojos llenos de una mezcla de miedo y fe ciega, la clase de fe que solo los hermanos menores pueden tener, como si creyera que Eloísa, su hermana mayor, la actriz luchadora que apenas conseguía papeles en comerciales de detergente, pudiera sacar un milagro de la chistera. Algo se nos ocurrirá, ¿verdad, Elo?, susurró Laura, y cada palabra era un peso más sobre los hombros de Eloísa. La verdad era que no se le ocurría nada. Había llamado a todos los directores de casting, a todos los agentes que la habían ignorado durante años, había suplicado audiciones para papeles que odiaba. El mundo del espectáculo era cruel, y ella solo era un pequeño pez en un océano de tiburones. Mientras su madre dormía en la habitación contigua, con una respiración débil que era el recordatorio constante de las costosas medicinas que necesitaban, Eloísa sintió la desesperación más absoluta. Era un pozo oscuro y frío, y estaba cayendo en él. Fue entonces cuando su teléfono, un modelo viejo con la pantalla rota, vibró. Un número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero la desesperación la empujó a contestar. Señorita Eloísa Campos, preguntó una voz de mujer, profesional y cortante. Hablo de parte de la agencia de talentos Elite. Tenemos una propuesta de actuación para usted. Es inusual, pero la paga es excepcional. Se requiere discreción absoluta. Eloísa se aferró al teléfono como a una balsa en medio de la tormenta. Haré lo que sea, respondió sin dudar, su voz rota por la angustia. Al otro lado del país, en la cima de un rascacielos que arañaba el cielo de la ciudad, Mateo Herrera observaba el caos de luces y coches debajo de él. Para el resto del mundo, él era el rey de ese caos, un genio de las finanzas de 35 años que convertía en oro todo lo que tocaba. Pero en ese momento, se sentía acorralado. La fusión con la corporación japonesa Nakatomi era la joya de su corona, el acuerdo que consolidaría su imperio para siempre. Y se le estaba escapando de las manos. ¿La razón? El señor Takeda, el patriarca conservador de Nakatomi, valoraba la tradición y la familia por encima de todo. Y Ricardo Vargas, su archirrival, lo sabía. Recordaba las palabras de Ricardo en la última reunión, su sonrisa socarrona, su mano en el hombro de su esposa embarazada. Mi familia, señor Takeda, es mi mayor activo. Me da la estabilidad necesaria para construir un futuro duradero. El golpe había sido directo. Mateo, el soltero de oro, el hombre que cambiaba de acompañante como de reloj de lujo, era visto como inestable, un lobo solitario en un mundo que valoraba las manadas. Su asistente, Adrián, un hombre leal que había estado a su lado desde el principio, entró en la oficina. Señor, hemos revisado los informes. Vargas está ganando terreno. Takeda está cenando con él y su familia esta noche. Mateo apretó la mandíbula. Consígueme a alguien, Adrián. La mejor actriz que el dinero pueda comprar. No me importa el precio. Necesito una prometida. Y la necesito para ayer. Adrián asintió, acostumbrado a las órdenes imposibles de su jefe.
Ya he iniciado el proceso, señor. La agencia Elite, la más discreta del país, me ha recomendado a una candidata. Eloísa Campos. 27 años, actriz de teatro con gran talento, pero sin suerte. Y lo más importante, está desesperada. Su familia está a punto de perder su casa. Una sonrisa gélida se dibujó en los labios de Mateo. La desesperación era una herramienta poderosa. Perfecto. Cítala en mi estudio privado mañana. Quiero ver si puede actuar bajo presión. El encuentro tuvo lugar en un lujoso estudio que parecía más una galería de arte que una oficina. No había mesas de reuniones, solo sofás de cuero y paredes cubiertas de pinturas abstractas. Eloísa se sentía diminuta en aquel espacio, con su vestido sencillo y sus zapatos gastados. Mateo Herrera entró en la habitación y el aire pareció volverse más denso. Era más alto de lo que imaginaba, con un traje cortado a la perfección que no podía ocultar la dureza de sus hombros. Sus ojos, de un gris tormentoso, la analizaron de arriba a abajo, sin rastro de amabilidad. Señorita Campos, dijo, su voz un murmullo profundo y resonante. No perdamos el tiempo. Necesito una mujer que interprete el papel de mi prometida enamorada durante los próximos 6 meses. Asistirá a eventos, cenas y viajes. Sonreirá cuando yo se lo diga, me tomará de la mano cuando haya cámaras y me mirará como si yo fuera el centro de su universo. Eloísa tragó saliva, el corazón le latía con fuerza contra las costillas. ¿Y qué recibiré a cambio?, preguntó, tratando de que su voz sonara firme. Mateo se acercó y le entregó una tableta. En la pantalla, un contrato. Y una cifra. 1.000.000. La cantidad la dejó sin aliento. Era suficiente para pagar la deuda, comprar las medicinas de su madre para los próximos 10 años, asegurar el futuro de Laura. Era una vida nueva. A cambio, recibirá esto, continuó Mateo, señalando la cifra con un dedo. Y su silencio absoluto. Nadie, y me refiero a nadie, puede saber la verdad. Para el mundo, seremos la pareja perfecta. Habrá reglas. Cláusula primera, no hay contacto físico a menos que sea necesario para la actuación. Cláusula segunda, no hay sentimientos involucrados. Esto es una transacción comercial. ¿Entendido? Ella asintió, incapaz de hablar. Él se inclinó, su rostro peligrosamente cerca del de ella. Su colonia, una mezcla de madera y cítricos, la envolvió. Su primer acto comienza ahora. Míreme a los ojos, señorita Campos. Míreme como si llevara años soñando conmigo. Eloísa levantó la vista y se encontró con su mirada helada. Respiró hondo, canalizando cada onza de desesperación, cada noche de insomnio, cada lágrima de impotencia, y la transformó. Su expresión se suavizó, sus labios se curvaron en una tímida sonrisa y sus ojos, de un profundo color miel, brillaron con una adoración fingida. Se imaginó que él no era un tirano frío, sino el hombre que acababa de salvar a su familia. La sorpresa cruzó por el rostro de Mateo. Fue solo un instante, un parpadeo, pero ella lo vio. Había roto su máscara de control. Impresionante, admitió él, enderezándose. Tiene el papel. Adrián le dará los detalles. Se mudará al apartamento de invitados de mi ático esta noche. La prensa anunciará nuestro compromiso repentino mañana. Mientras salía del estudio con el contrato firmado en su bolso, Eloísa no sabía si había firmado su salvación o su condena. Lo que sí sabía era que le estaba vendiendo su vida al diablo, y ese diablo tenía los ojos grises más perturbadores que había visto en su vida. Esa misma noche, un camión de mudanzas discreto vació lo esencial de su viejo apartamento. Dejó a su hermana Laura al cuidado de una tía con una suma de dinero que hizo que la mujer llorara de gratitud. Se despidió de su madre con un beso en la frente, prometiéndole que todo estaría bien, que había conseguido el papel de su vida. Y no estaba mintiendo. El ático de Mateo era un palacio en el cielo, con ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad. Su apartamento de invitados era más grande que todo su edificio. Pero todo era frío, impersonal, como un hotel de lujo.
No había fotos, ni libros desordenados, ni rastro de una vida real. Cuando Mateo llegó esa noche, la encontró en el salón, mirando las luces de la ciudad. Necesitamos establecer nuestra historia de fondo, dijo, sin preámbulos, arrojando una carpeta sobre la mesa de cristal. Nos conocimos hace un año en una gala benéfica. Fue amor a primera vista para mí, pero tú eras reacia. Te cortejé durante meses. Tu flor favorita es la peonía blanca. Te encanta la comida tailandesa. Odias las películas de terror. Aprende todo esto. Habrá un examen. Eloísa lo miró, incrédula. ¿Un examen? No dejo nada al azar. Cada detalle debe ser perfecto. Ahora, la parte física. Es crucial. Se acercó a ella, deteniéndose a solo unos centímetros. Cuando estemos en público, mi mano a menudo estará en la parte baja de tu espalda. Así. Colocó su mano en la curva de su cintura. Un escalofrío recorrió la espalda de Eloísa. Su toque era firme, posesivo, y extrañamente cálido a través de la tela de su vestido. Cuando te sientes así de tensa, no pareces enamorada. Pareces una rehén. Relájate. Es difícil relajarse cuando un extraño me está dando órdenes, replicó ella, con más valor del que sentía. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Yo no soy un extraño. Soy tu prometido. Y tú, querida Eloísa, debes aprender a disfrutar de mis atenciones. Practiquemos. Inclinó su cabeza como si fuera a besarla. El corazón de Eloísa se detuvo. Cerró los ojos por instinto. Pero sus labios nunca tocaron los de ella. Sintió su aliento cálido rozando su mejilla mientras susurraba en su oído. Cuando crea que voy a besarte, debes mirar mis labios. Tu respiración debe acelerarse un poco. Tus labios deben entreabrirse. Así. Se apartó lentamente, observándola con una intensidad que la hizo sonrojar. Tu sonrojo es convincente. Eso es bueno. Se dirigió a la puerta de su propia ala del ático. Descansa. Mañana por la mañana iremos de compras. Tu vestuario actual es inadecuado. A las 10 en punto. No llegues tarde. Y se fue, dejándola sola, temblando, con el calor de su mano todavía ardiendo en su cintura y la sensación de su aliento en su piel. Eloísa se dio cuenta de que este no era solo un papel. Era un juego peligroso, y Mateo Herrera era el maestro. A la mañana siguiente, el bombazo explotó. Todos los portales de noticias de negocios y sociales llevaban el mismo titular: Mateo Herrera, el soltero más codiciado, se compromete con la misteriosa actriz Eloísa Campos. Incluían una foto profesional de ellos, probablemente retocada, donde ambos sonreían a la cámara, con Eloísa luciendo un deslumbrante anillo de diamantes en el dedo. Un anillo que Adrián le había entregado esa mañana junto con un café. Laura la llamó, gritando de emoción. Eloísa, no puedo creerlo. ¿Por qué no me dijiste nada? Estás viviendo un cuento de hadas. Eloísa tuvo que morderse la lengua para no gritar la verdad. Fue todo muy rápido, Laurita. Apenas puedo creerlo yo misma, mintió, el corazón encogido por la culpa. A las 10 en punto, Mateo la esperaba junto a un elegante coche negro. La miró de arriba abajo. Llevaba unos vaqueros y una blusa sencilla, su mejor atuendo. Él frunció el ceño. Lo primero que vamos a comprar es un armario nuevo, decretó. La llevó a las boutiques más exclusivas de la ciudad, tiendas donde nunca se había atrevido ni a mirar los escaparates. Mientras las dependientas revoloteaban a su alrededor, trayéndole vestidos de seda y trajes de diseñador, Mateo se sentaba en un sillón, observándola con una mirada crítica. Ese no. Demasiado llamativo, decía. Ese color no te favorece. Ese es perfecto. Muestra tus hombros. Te hace parecer elegante. Cada aprobación suya se sentía como un pequeño triunfo. Sin darse cuenta, empezó a buscar su asentimiento con la mirada cada vez que salía del probador. En una de las tiendas, mientras se probaba un espectacular vestido de noche color esmeralda, escuchó a Mateo hablando por teléfono en voz baja.
Sí, Ricardo, la noticia es cierta. Soy un hombre afortunado. Sí, por supuesto que la llevaré a la gala anual de inversores. Me muero de ganas de que la conozcas. Al oír el nombre de Ricardo, Eloísa se congeló. Ricardo Vargas. El rival. De repente, todo cobró sentido. Ella no era solo una prometida falsa. Era un arma. Un arma para usarla contra ese hombre. Cuando salió del probador, Mateo cortó la llamada. Su mirada se deslizó por su cuerpo, envuelto en la seda verde, y por un momento, se quedó sin palabras. Sus ojos grises se oscurecieron. Se acercó y, olvidando su propia regla, le rozó el brazo desnudo con las yemas de los dedos. Dijo con voz ronca. Compraremos este. Su toque envió una oleada de calor a través de ella. La dependienta sonreía cómplice. Hacen una pareja maravillosa, dijo. Mateo retiró la mano como si se hubiera quemado. Pagó todo sin mirar las etiquetas, las bolsas llenaron el maletero del coche. De vuelta en el ático, el ambiente era tenso. La gala es el sábado, le informó Mateo. Es el evento más importante del año. Takeda estará allí. Ricardo estará allí. Todos los ojos estarán puestos en nosotros. No puedes cometer ni un solo error. Pasaron los siguientes días en un intenso entrenamiento. La enseñó a bailar vals en el inmenso salón, sus cuerpos moviéndose al unísono con una música imaginaria. Su mano en su cintura era firme, guiándola con una precisión experta. Mírame a los ojos, Eloísa. No a tus pies, le ordenaba. Y cuando ella levantaba la vista, se perdía en la intensidad de su mirada. Practicaron las conversaciones. Le enseñó sobre finanzas, sobre arte, sobre los nombres y las vidas de las personas importantes que conocerían. La bombardeaba con preguntas sobre su historia de amor. Si te preguntan cuál fue nuestra primera cita, ¿qué respondes? Una pequeña galería de arte en el centro, seguida de una cena en ese restaurante tailandés que, según tú, me encanta, respondía ella como un autómata. Una noche, mientras cenaban en silencio, Eloísa se atrevió a preguntar. ¿Por qué yo? Había cientos de actrices más famosas, más guapas. Mateo dejó el tenedor y la miró. Porque las actrices famosas tienen un pasado, una historia que la prensa puede desenterrar. Tú eres un lienzo en blanco. Y porque cuando te miré a los ojos en esa primera reunión, hizo una pausa, vi algo. Vi que eras capaz de hacer creer a cualquiera cualquier cosa si estabas lo suficientemente desesperada. Y la desesperación, señorita Campos, es la motivación más convincente que existe. La honestidad brutal de sus palabras la hirió, pero también la intrigó. Este hombre era un enigma envuelto en trajes caros y murallas de hielo. ¿Había algo real debajo de esa fachada? A veces, por la noche, cuando el ático estaba en silencio, lo escuchaba pasear por su estudio, el sonido de los cielos chocando contra un vaso. Se preguntaba en qué pensaba, qué demonios lo habían convertido en el hombre que era. Y una noche, una conversación casual entre ellos cambió algo. Estaban repasando la lista de invitados para la gala y ella vio un nombre. Isabel Herrera. ¿Es familia?, preguntó con curiosidad. La cara de Mateo se endureció. Es mi madre, dijo secamente. No tienes que preocuparte por ella. No asistirá. Eloísa notó el dolor en su voz. Lo siento, dijo suavemente. ¿Por qué? La pregunta la sorprendió. Bueno, por lo que sea que pasó entre ustedes. Mateo la miró durante un largo rato, como si estuviera decidiendo si confiar en ella. Mi madre nunca aprobó mi estilo de vida. Mi padre era como yo. El negocio por encima de todo. Cuando él murió, ella esperaba que yo cambiara. Que me sentara cabeza, que formara una familia de verdad. Cuando no lo hice, simplemente, se fue. No hemos hablado en años. Era la primera vez que le mostraba una grieta en su armadura. Era la primera vez que no la veía como la señorita Campos, la empleada, sino como a una persona. Instintivamente, alargó la mano y cubrió la de él sobre la mesa. Su piel era cálida.
Él se sobresaltó ante el contacto, mirando su mano sobre la suya. No la retiró. A veces, dijo Eloísa en voz baja, las familias son complicadas. Lo sé bien. Por primera vez desde que se conocieron, Mateo la miró sin cálculo, sin análisis. Solo la miró. Y en sus ojos grises, ella no vio a un jefe, sino a un hombre solitario. La noche de la gala llegó demasiado rápido. Eloísa se miró al espejo. El vestido esmeralda se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Le habían peinado el cabello en un elegante recogido y su maquillaje era sutil pero impactante. El collar de diamantes que Mateo había dejado en su habitación brillaba en su cuello. Se sentía como una princesa en un cuento de hadas retorcido. Cuando salió al salón, Mateo la esperaba de pie, vestido con un smoking impecable. Se detuvo en seco al verla. Recorrió su figura con la mirada, desde su rostro hasta sus pies, y un músculo de su mandíbula se contrajo. Adrián, que estaba a su lado, sonrió abiertamente. Se ve absolutamente deslumbrante, señorita Campos. Mateo carraspeó, recuperando la compostura. Estás aceptable, dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos ardían. Se acercó y le ofreció el brazo. Recuerda el plan. No te separes de mi lado. Sonríe, ríe de mis chistes, incluso si no son graciosos. Y lo más importante, no importa lo que Ricardo Vargas diga o haga, tú eres mía esta noche. ¿Queda claro? Su tono era posesivo, feroz. Cristalino, respondió ella, enganchando su brazo al de él. Sintió la tensión de sus músculos bajo la tela del smoking. El trayecto en el coche fue silencioso. Pero era un silencio cargado de electricidad. Cuando llegaron, un mar de flashes lo cegó. Mateo puso su mano en la parte baja de su espalda, acercándola a él. Sonríe, querida, le susurró al oído, su aliento haciéndole cosquillas en la piel. Ella obedeció, mostrando al mundo una sonrisa radiante mientras en su interior se desataba una tormenta. El salón de la gala era un derroche de lujo. Candelabros de cristal, orquestas de cuerda y la flor innata de la sociedad. Mateo la guiaba a través de la multitud, presentándola a empresarios y políticos. Les presento a mi prometida, Eloísa. Cada vez que lo decía, una extraña punzada atravesaba a Eloísa. Una parte de ella deseaba que fuera real. Vieron al señor Takeda a lo lejos, un hombre mayor y serio, observándolos con interés. Y entonces, Eloísa sintió como Mateo se tensaba a su lado. Su mano en su espalda se apretó. Siguió su mirada y lo vio. Ricardo Vargas se acercaba a ellos. Era un hombre guapo, casi tanto como Mateo, pero de una manera diferente. Su sonrisa era cálida y fácil, sus ojos brillaban con encanto. No tenía la frialdad de Mateo. A su lado, iba una mujer hermosa y visiblemente embarazada. Mateo, amigo mío, dijo Ricardo, su voz era pura seda. Felicidades. He oído la noticia. Veo que por fin has decidido unirte al club de los hombres felices. Ricardo ignoró por completo a Mateo y fijó sus ojos en Eloísa. Le tomó la mano y se la besó suavemente, sin apartar la mirada de la suya. Y tú debes ser la mujer milagrosa que ha logrado lo imposible. Ricardo Vargas. Es un absoluto placer. Eloísa Campos, respondió ella, sintiendo la mirada de fuego de Mateo en su nuca. El placer es mío. Espero que este hombre te esté tratando bien, continuó Ricardo, aún sujetando su mano. A veces puede ser un poco intenso. Mateo dio un paso adelante, su cuerpo interponiéndose sutilmente entre Ricardo y Eloísa. Puso su brazo alrededor de la cintura de ella, atrayéndola firmemente contra su costado. Eloísa es la mujer más feliz del mundo, Ricardo. Y yo soy el hombre que la hace feliz. Ahora, si nos disculpas, el señor Takeda nos espera. El mensaje era claro, ella es mía. Aléjate. Ricardo sonrió, una sonrisa de desafío. Por supuesto. Nos veremos luego, Eloísa. Tengo muchas ganas de conocerte mejor. Mientras se alejaban, Eloísa podía sentir la rabia que emanaba de Mateo.
Sus dedos se clavaban en su cintura. No vuelvas a dejar que te toque así, siseó en voz baja, su voz era un gruñido peligroso que le provocó un escalofrío. No me dejó, me tomó la mano por sorpresa. Se llama ser educado, replicó ella, tratando de liberarse de su agarre. Él la apretó más fuerte. Con él no existe la educación, solo la estrategia. Cada movimiento que hace es para desestabilizarme. Y ahora te ha convertido en su nuevo objetivo. Te usará para llegar a mí. ¿Y no es eso lo que tú estás haciendo conmigo? Usarme, espetó ella, el dolor en su voz era genuino. Mateo se detuvo en un rincón más oscuro del salón, apartados de las miradas curiosas. La miró fijamente, y en sus ojos vio una batalla. Vio al empresario despiadado luchando contra algo más, algo que no entendía. Es diferente, dijo finalmente, su voz más suave. Lo es. Para mí, tú no eres un objetivo. Las palabras la dejaron sin respuesta. ¿Qué quería decir con eso? ¿Y por qué sonaba tan sincero? Antes de que pudiera procesarlo, se encontraron con el señor Takeda. El hombre los estudió con sus ojos sabios. Señor Herrera. Y señorita Campos. He oído mucho de ustedes, dijo Takeda con un leve acento. Hizo una reverencia a Eloísa. Usted trae una luz a su lado que no le conocía. Eloísa es mi luz, señor Takeda, respondió Mateo, y la forma en que lo dijo, la forma en que la miró, fue tan convincente que por un segundo, Eloísa se lo creyó. Pasaron la siguiente hora conversando con Takeda. Eloísa, recordando todo lo que Mateo le había enseñado, habló sobre arte y cultura, haciendo reír al serio empresario. Mateo la observaba, una expresión de orgullo y sorpresa en su rostro. Parecían la pareja perfecta. Vieron a Ricardo observándolos desde el otro lado de la sala, su sonrisa encantadora reemplazada por una mueca de cálculo. Más tarde, la orquesta empezó a tocar un vals. Mi prometida me debe un baile, anunció Mateo, llevándola a la pista. Prometida, susurró ella mientras él la tomaba en sus brazos. Es la palabra clave para, actúa, respondió él en voz baja. Comenzaron a bailar. Y de repente, ya no estaban actuando. El mundo a su alrededor desapareció. Solo eran ellos dos, moviéndose como uno solo. La mano de él en su cintura, la mano de ella en su hombro. Sus cuerpos tan cerca que podía sentir el latido de su corazón, o quizá era el suyo. Se miraron a los ojos, y en ese silencio, algo pasó. La máscara de Mateo se resquebrajó de nuevo, revelando una vulnerabilidad que la dejó sin aliento. Vio deseo, sí, pero también vio anhelo. Inconscientemente, se inclinó hacia él. Él hizo lo mismo. Sus labios estaban a milímetros de distancia. El mundo contuvo la respiración. Eloísa. Susurró él, su nombre era un rezo. Y entonces, una voz los interrumpió, rompiendo el hechizo. Disculpen, ¿me permites esta pieza, Eloísa? Era Ricardo. Estaba de pie junto a ellos, sonriendo, pero sus ojos eran duros como el acero. Mateo se enderezó, su cuerpo volviéndose rígido como una piedra. Antes de que él pudiera negarse, Eloísa, aún aturdida y confundida por la intensidad del momento con Mateo, cometió un error. Sonrió por pura cortesía y dijo, por supuesto. Fue una respuesta automática, las buenas maneras que su madre le había inculcado. En el instante en que las palabras salieron de su boca, supo que se había equivocado. Vio el destello de furia en los ojos de Mateo, una tormenta tan violenta que la asustó. Él la soltó bruscamente y retrocedió un paso, su rostro era una máscara de hielo impenetrable. Diviértete, dijo, su voz goteaba un veneno helado que no había escuchado antes. Y sin decir más, se dio la vuelta y se fue, dejándola sola en medio de la pista de baile con Ricardo Vargas, cuyo rostro mostraba una sonrisa triunfante. Ricardo la tomó en sus brazos, su agarre mucho más informal y relajado que el de Mateo. Parece que he enfadado a tu guardián, dijo Ricardo con ligereza mientras comenzaban a bailar. Mateo es un hombre muy posesivo. Siempre lo ha sido, incluso de niño. Eloísa se tensó. ¿Se conocen desde niños? Oh, sí.
Nuestros padres eran socios. Luego fueron enemigos. Una larga y aburrida historia de traiciones y dinero. Mateo y yo hemos heredado esa rivalidad. Competimos en todo. Los negocios, las mujeres. Es agotador, créeme. Ricardo la miraba con una intensidad que la incomodaba. No era la mirada ardiente de Mateo, era más calculadora, más depredadora. ¿Y por qué me cuentas todo esto?, preguntó ella, tratando de mantener una distancia emocional y física. Él se encogió de hombros, acercándola un poco más. Porque veo la forma en que te mira. Nunca lo había visto mirar así a nadie. Y también veo la forma en que tú lo miras. No pareces una mujer que acaba de conocer al hombre de sus sueños hace unos meses. Pareces, asustada. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, alguien que no sea él, le deslizó una tarjeta de visita en la mano, sus dedos rozando los de ella. Eloísa miró la tarjeta y luego levantó la vista. Vio a Mateo al otro lado del salón. Estaba de pie junto a la barra, con un vaso de whisky en la mano. No estaba hablando con Takeda ni con nadie. Solo estaba observándola. Su mirada era tan oscura y posesiva que sintió un escalofrío recorrerla a pesar del calor del salón. No había ni rastro del hombre vulnerable que había visto en la pista de baile. Solo había un depredador vigilando a su presa, y a otro depredador que se había acercado demasiado. El vals terminó. Eloísa se separó de Ricardo bruscamente. Gracias por el baile. Ahora sí me disculpas. Ni siquiera terminó la frase. Prácticamente corrió a través del salón hacia Mateo. Él no se movió mientras ella se acercaba, simplemente siguió mirándola con esa intensidad gélida. Tenemos que irnos, dijo ella en voz baja. Él apuró su whisky de un trago y dejó el vaso en la barra con un golpe seco. Sí. Tenemos que hacerlo. Sin decir una palabra más, la agarró del brazo, no con suavidad, sino con una fuerza que la hizo jadear. La sacó del salón a grandes zancadas, ignorando las miradas curiosas y los saludos de la gente. El viaje de vuelta en el coche fue un tormento de silencio. Eloísa podía sentir la ira irradiando de él en oleadas. Se atrevió a mirarlo. Estaba mirando por la ventana, pero su mandíbula estaba tan apretada que parecía que iba a romperse. El chófer los dejó en la entrada del edificio y el portero los saludó. Mateo ni siquiera lo miró. La arrastró hasta el ascensor privado y, en cuanto las puertas se cerraron, se desató la tormenta. ¿En qué demonios estabas pensando?, rugió, su voz rebotando en las paredes de metal del ascensor. Te dije que no te separaras de mí. Te dije que no hablaras con él. Eloísa se soltó de su agarre, frotándose el brazo. Solo fue un baile. Estaba siendo educada. No podía hacer una escena en medio de la gala. Educada, se burló él, acercándose a ella hasta que su espalda chocó contra la pared. Aceptaste su tarjeta. Le sonreíste. Te susurraba al oído y tú dejaste que lo hiciera. Todos estaban mirando. Takeda estaba mirando. Parecía su conquista, no mi prometida. Apoyó las dos manos en la pared a cada lado de la cabeza de ella, atrapándola. Estaba tan cerca que podía ver las motas de gris oscuro en sus ojos tormentosos. Mi única regla importante para esta noche, Eloísa. La única cosa que te pedí, era que te mantuvieras alejada de él. Y le diste exactamente lo que quería. No le di nada, gritó ella, el miedo siendo reemplazado por la rabia. Tú me dejaste sola. Me abandonaste en medio de la pista de baile porque tus celos infantiles no te dejaron ver que solo estaba tratando de no arruinar tu estúpido plan. Celos, se rió él, pero era una risa sin alegría, un sonido amargo. No confundas la protección de mis activos con los celos, señorita Campos. Tú eres mi inversión más importante en este momento, y no voy a dejar que mi mayor rival la dañe o la manipule. La palabra activo la golpeó como una bofetada. Las lágrimas de frustración y humillación asomaron a sus ojos. Eso es todo lo que soy para ti, ¿verdad? ¿Un activo? ¿Una inversión? No soy una persona. Solo soy un objeto que has comprado para ganar tu juego. Su voz se rompió al final.
Ver sus lágrimas pareció desarmarlo. La furia en su rostro vaciló, reemplazada por una expresión de confusión. Miró sus labios temblorosos, sus ojos brillantes de lágrimas. El ascensor llegó a su piso con un suave din, pero ninguno de los dos se movió. El silencio se alargó entre ellos, cargado de todas las cosas que no se decían. Eloísa, comenzó él, su voz era ahora un susurro ronco. Lentamente, bajó una de sus manos de la pared y con el pulgar, rozó una lágrima que se deslizaba por su mejilla. Su toque era increíblemente suave, un marcado contraste con la furia de hace unos momentos. La piel de Eloísa se erizó. El simple contacto fue como una descarga eléctrica, y el pequeño espacio del ascensor de repente se sintió opresivo y sobrecalentado. No eres un objeto, dijo él, su mirada fija en la de ella. Y entonces hizo algo que rompió todas las reglas de su contrato. Se inclinó lentamente y la besó. No fue un beso de actuación. No fue suave ni tierno. Fue un beso hambriento, desesperado, un beso que hablaba de celos y posesión. Un beso que decía eres mía con más claridad que cualquier palabra. La tomó por sorpresa, y al principio se quedó rígida, pero luego, algo dentro de ella se rompió. Le devolvió el beso con la misma ferocidad, liberando toda la tensión y la confusión de las últimas semanas. Sus manos subieron a su cabello, aferrándose a él mientras sus labios se movían juntos en una danza caótica y apasionada. Él gimió contra su boca, profundizando el beso, su mano moviéndose desde su mejilla hasta su cintura, atrayéndola con fuerza contra su cuerpo duro. Podía sentir cada músculo tenso, cada latido acelerado de su corazón. El ascensor, olvidado, cerró sus puertas y comenzó a descender de nuevo, pero ellos no se dieron cuenta. Estaban en su propio mundo, un mundo de rabia, deseo y una conexión innegable que ninguno de los dos podía explicar. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se miraron a los ojos. La furia había desaparecido del rostro de Mateo, reemplazada por un asombro crudo y un hambre que la asustó y la emocionó a partes iguales. Maldita sea, Eloísa, susurró, su frente apoyada en la de ella. ¿Qué me estás haciendo? Y Eloísa no tuvo respuesta, porque se estaba preguntando exactamente lo mismo sobre él. El contrato se había hecho añicos en un ascensor, y ahora, en las ruinas de sus reglas, estaban parados en un territorio nuevo y aterrador. Y ambos sabían, sin decirlo, que ya no había vuelta atrás. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando el vestíbulo silencioso y elegantemente iluminado del ático. El hechizo se rompió, o más bien, se transformó en una tensión tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Mateo soltó a Eloísa lentamente, como si le doliera hacerlo. Dio un paso atrás, pasándose una mano por el cabello, un gesto de desorden y frustración que contrastaba fuertemente con su imagen siempre impecable. No la miraba, sino que fijaba su vista en la puerta abierta del ascensor, como si deseara poder retroceder en el tiempo. Eloísa se quedó apoyada contra la pared, con los labios hinchados y sensibles, el sabor de él todavía en su boca. Su corazón martilleaba en su pecho con una fuerza que le dolía. ¿Qué acaba de pasar, Mateo?, susurró ella, su voz apenas audible. Él finalmente la miró, y la confusión y el conflicto en sus ojos eran tan evidentes que la sorprendieron. El hombre de hielo se había derretido, dejando al descubierto algo crudo y vulnerable. Rompimos el contrato, dijo él, su voz era grave y áspera. Rompimos la cláusula más importante. Tú la rompiste, replicó ella, encontrando un atisbo de su antiguo coraje. Yo solo. Se detuvo, incapaz de decirte seguí el juego, porque no había sido un juego. Había sido real. Demasiado real. No importa quién empezó, la interrumpió él, volviendo a erigir sus murallas. No puede volver a suceder. Lo de esta noche, fue un error. Una reacción a la presión de la gala, al champán, a las provocaciones de Vargas. No significó nada. Cada palabra era una cuchillada para Eloísa, aunque una parte de ella sabía que él estaba intentando convencerse a sí mismo tanto como a ella. Ya veo, dijo ella fríamente, aunque su corazón se encogía. Un activo que reaccionó mal a la presión. Entendido, señor Herrera. No volverá a ocurrir.
La formalidad de su tono pareció golpearlo. Eloísa, no es eso, comenzó él. No. Tiene razón. Fue un error. Un error muy costoso para mi profesionalismo, dijo ella, enderezándose y caminando con una dignidad que no sentía hacia el ala de invitados. Buenas noches, señor Herrera. No esperó su respuesta. Cerró la puerta de su suite detrás de ella y se apoyó contra la madera, finalmente dejando escapar el aire que había estado conteniendo. Se tocó los labios con los dedos. Mentiroso. Podía llamarlo error, podía culpar al champán, pero el beso no había sido un error. Había sido una confesión. Y eso lo aterrorizaba. Al otro lado del ático, Mateo entró en su estudio y se sirvió un vaso de whisky, bebiéndoselo de un trago. El licor le quemó la garganta, pero no pudo apagar el fuego que el beso de Eloísa había encendido en sus venas. Se apoyó en el ventanal, mirando la ciudad que había conquistado, sintiéndose por primera vez en su vida completamente fuera de control. Había besado a muchas mujeres. Mujeres hermosas, sofisticadas, poderosas. Pero ningún beso lo había sacudido hasta la médula como ese. No había sido solo deseo físico. Había sido posesividad, rabia, y una ternura aterradora que no sabía que poseía. La forma en que ella le había respondido, con la misma desesperación. La había subestimado. No era un lienzo en blanco. Era una tormenta de emociones contenida en un cuerpo delicado, y él había desatado el huracán. Adrián tenía razón. Estaba desesperada, pero no era débil. Tenía fuego en su interior. Un fuego que lo atraía y lo quemaba al mismo tiempo. Se sirvió otro whisky. No significó nada, repitió en voz alta en la habitación vacía. La mentira sonó hueca y patética incluso para sus propios oídos. A la mañana siguiente, Eloísa se despertó con los ojos hinchados. Había llorado hasta quedarse dormida. Se sentía estúpida, ingenua. ¿Cómo había podido permitirse sentir algo por un hombre como Mateo? Un hombre que la veía como una simple pieza en su tablero de ajedrez. Se vistió con la ropa más sencilla que tenía, unos vaqueros y una camiseta, un acto deliberado de rebelión contra los vestidos de diseñador que llenaban su nuevo armario. Salió a la cocina compartida con la intención de tomar un café y encerrarse en su habitación todo el día. Pero él ya estaba allí, de pie junto a la máquina de café, vestido con un traje de negocios. Ya estaba en modo SEO despiadado. La tensión entre ellos era palpable. Buenos días, dijo él, sin mirarla. ¿Durmió bien? Como un bebé, mintió ella con sarcasmo, sirviéndose una taza de café negro. Tenemos una agenda ocupada hoy, continuó él, ignorando su tono. A las 11, tenemos una reunión con los arquitectos para discutir los planos de nuestra futura casa. Takeda quiere ver pruebas de que estamos construyendo un futuro juntos. Por la tarde, te he concertado una cita con 3 de las organizaciones benéficas más importantes de la ciudad. La prometida de un hombre como yo debe tener una causa que apoyar. Adrián te llevará. Era frío, distante, como si la noche anterior no hubiera existido. Eloísa sintió una punzada de ira. Si él podía actuar, ella también. Era una actriz, después de todo. Perfecto, respondió ella con una sonrisa brillante y falsa. ¿Qué debo ponerme para parecer la futura señora Herrera, devota y caritativa? ¿Quizás el vestido blanco virginal o el traje de tuit conservador? La mirada de Mateo se endureció. Ponte lo que quieras. Adrián se encargará de aprobarlo. Por supuesto. No vaya a hacer que mi elección de ropa arruine una fusión multimillonaria, dijo ella, tomando su taza y dándose la vuelta para irse. Eloísa, la llamó él. Su voz era más suave ahora. Ella se detuvo pero no se giró. Sobre anoche, comenzó él, pero se interrumpió, buscando las palabras. Fue un error de juicio. El mío. No volveré a ponerte en esa posición. Ella se giró lentamente para mirarlo. No se preocupe, señor Herrera. No me sentí puesta en una posición. Yo también tengo voluntad propia. Y mi voluntad es cumplir con mi contrato,
cobrar mi dinero y desaparecer de su vida. El error fue mío por olvidar, aunque fuera por un segundo, cuáles son las reglas de este juego. Con eso, se fue, dejándolo solo en la cocina. Mateo apretó la taza de café que tenía en la mano con tanta fuerza que se preguntó por qué no se rompía. Tenía razón. Era un juego. Pero en algún momento, sin darse cuenta, él había empezado a desear que no lo fuera. La reunión con los arquitectos fue una tortura. Tuvieron que sentarse juntos, muy cerca, mirando planos de una casa que nunca compartirían. Mateo la observaba por el rabillo del ojo, la forma en que asentía inteligentemente, haciendo preguntas pertinentes que impresionaban a los arquitectos. Me gustaría un gran jardín para los niños, dijo ella en un momento, su voz llena de una falsa nostalgia. Siempre soñé con un lugar donde pudieran correr y jugar. Mateo sintió un vuelco en el estómago. La imagen de Eloísa, embarazada, riendo en ese jardín con sus hijos, apareció en su mente con una claridad tan vívida que lo dejó sin aliento. Tuvo que carraspear para recuperar la voz. Sí, dijo, poniendo su mano sobre la de ella en la mesa, un gesto para los arquitectos. La piel de ella estaba suave y cálida bajo la suya. Un jardín grande. Y un columpio en el roble. Eloísa lo miró, sorprendida por el detalle. Por un instante, la hostilidad desapareció de sus ojos, reemplazada por una curiosidad vulnerable. Ese breve momento de conexión fue más íntimo que el beso de la noche anterior. Más tarde, mientras Adrián la llevaba a sus reuniones benéficas, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Hola, contestó con cautela. Señorita Campos. Soy Ricardo Vargas. El corazón de Eloísa dio un vuelco. Miró a Adrián, que conducía, pero él parecía concentrado en la carretera. ¿Cómo consiguió mi número? Ricardo se rió. Tengo mis medios. No te preocupes, tu prometido no lo sabrá. Solo llamaba para asegurarme de que estabas bien. Parecías alterada anoche después de que Mateo te sacara de la gala como si fueras una propiedad. Estoy perfectamente, gracias por su preocupación, dijo ella, su voz era puro hielo. Eso es bueno. Escucha, Eloísa. Sé que lo que sea que tienes con Mateo es reciente. Él puede ser abrumador. Solo quiero que sepas que tienes otras opciones. No eres una prisionera en su torre de marfil. ¿Qué es lo que quiere, señor Vargas? Te quiero a ti, dijo sin rodeos. Me gusta el fuego que tienes. Me gusta la forma en que desafías a Mateo. Me encanta la idea de quitarle algo que él cree que es suyo. Piensa en ello. Si decides que estás cansada de ser su peón, llámame. Y colgó. Eloísa se quedó mirando el teléfono, horrorizada. Este hombre era peligroso. No por su encanto, sino por su crueldad. Estaba dispuesto a usarla a ella, una completa extraña, solo para herir a Mateo. Se dio cuenta de que estaba atrapada en medio de una guerra que había comenzado mucho antes de que ella llegara. Y de repente, sintió una extraña necesidad de proteger a Mateo. El pensamiento la sacudió. Proteger al hombre que la había comprado y que la había tratado como un activo. Estaba perdiendo la cabeza. Esa noche, cuando regresó al ático, agotada después de sonreír durante horas en 3 juntas directivas diferentes, encontró el ático en silencio. Supuso que Mateo estaría trabajando hasta tarde. Se sirvió un vaso de agua y fue al salón, planeando leer un libro. Fue entonces cuando lo escuchó. Un gemido bajo, un sonido de dolor que provenía del estudio de Mateo. El corazón se le aceleró. ¿Le había pasado algo? Se acercó a la puerta, que estaba ligeramente entreabierta, y se asomó. Lo que vio la dejó paralizada. Mateo no estaba herido. Estaba dormido en el sofá, pero era un sueño agitado. Se retorcía ligeramente, y un sudor frío brillaba en su frente. No, murmuró entre sueños. No te vayas, por favor, no me dejes. Papá. Eloísa se quedó helada. Estaba teniendo una pesadilla. El hombre todopoderoso, el titán de los negocios, parecía de repente un niño asustado y abandonado.
Sin pensar, empujó la puerta y entró en la habitación. Se arrodilló junto al sofá. Mateo, susurró suavemente. Mateo, despierta. Es solo un sueño. Él se agitó más violentamente. No es suficiente. Nunca es suficiente para ti. Su angustia era tan palpable que Eloísa sintió que se le rompía el corazón. Puso una mano en su hombro. Mateo, estoy aquí. Estás a salvo. Ante su toque, él se calmó un poco. Dejó de retorcerse. Sus ojos se abrieron de golpe. Estaban desenfocados y llenos de pánico. Le tomó un segundo reconocerla. Eloísa, respiró, su voz era ronca por el sueño. Se sentó de golpe, alejándose de su toque como si le quemara. Se pasó las manos por la cara, tratando de recomponerse. ¿Qué haces aquí? Te escuché, parecías estar teniendo una pesadilla, dijo ella en voz baja, retirando su mano. ¿Quieres hablar de ello? Él la miró con sus defensas completamente bajas. Por un momento, vio en sus ojos la misma soledad que había sentido ella toda su vida. Pero el momento pasó. La máscara de indiferencia volvió a su lugar. Estoy bien. Vuelve a tu habitación. No voy a dejarte solo, dijo ella con una firmeza que lo sorprendió. Fue a la pequeña cocina del estudio, le preparó un vaso de agua y se lo llevó. Él lo tomó sin decir nada. Ella se sentó en la alfombra junto al sofá, abrazando sus rodillas. Se quedaron en silencio durante varios minutos. Mi padre, dijo él finalmente, su voz apenas un murmullo. Murió de un ataque al corazón. Justo aquí, en este estudio. Yo estaba en Tokio cerrando un trato. Él me había dicho que no fuera, que no se sentía bien. Pero yo pensé que era más importante, ganar. Hizo una pausa, tragando con dificultad. La última conversación que tuvimos fue una discusión. Me dijo que me estaba convirtiendo en una máquina, que había olvidado lo que era importante. Y tenía razón. Cuando volví, ya era tarde. A veces, sueño que estoy en esa reunión de nuevo, y su voz me llama por teléfono, pidiéndome que vuelva a casa. Y yo lo ignoro. Eloísa lo escuchaba, el corazón encogido por el dolor y la culpa en su voz. Este era el secreto de Mateo. La herida que ocultaba bajo capas de trajes caros y arrogancia. No era solo un hombre hambriento de poder, era un hijo que intentaba desesperadamente demostrar su valía a un padre que ya no estaba. Se levantó y se sentó en el sofá junto a él, dejando un espacio prudente entre ellos. No fue tu culpa, Mateo. No podía saberlo. Sí, podía, replicó él amargamente. Mi madre me lo dijo. Me dijo que yo lo maté con mi ambición. Por eso se fue. Y tiene razón. No, no la tiene, dijo Eloísa ferozmente, girándose para mirarlo. Estás vivo. Y tienes derecho a cometer errores. Tienes derecho a perdonarte. Tu padre te querría, Mateo. Estoy segura de que estaría increíblemente orgulloso del hombre en el que te has convertido. Él la miró, sus ojos grises buscando en los de ella alguna señal de mentira, alguna falsedad. Pero solo encontró sinceridad. Y compasión. Una compasión que nadie le había mostrado en años. Tú no sabes nada de mí, susurró él, pero no había fuerza en sus palabras. Sé que eres más que el empresario despiadado que pretendes ser. Sé que eres un hombre que carga con un peso demasiado grande para llevarlo solo, dijo ella, y acortó la distancia entre ellos, poniendo su mano sobre la de él. Esta vez, él no se apartó. En cambio, giró su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Su agarre era fuerte, casi desesperado, como un hombre ahogándose que se aferra a una balsa. Se quedaron así, en silencio, durante mucho tiempo. No había necesidad de palabras. En ese momento, en la oscuridad del estudio, no eran un jefe y una empleada. No eran un contrato. Eran solo dos personas solitarias que habían encontrado un momento de consuelo en la presencia del otro. A la mañana siguiente, todo había cambiado. La hostilidad había desaparecido, reemplazada por una cautela tímida.
Cuando se encontraron en la cocina, Mateo ya le había preparado una taza de café, tal como a ella le gustaba. Gracias, dijo ella, sorprendida. Adrián me ha informado de la llamada de Vargas ayer, dijo Mateo, su tono era serio, pero sin la ira del día anterior. Lamento que te haya puesto en esa situación. No es culpa tuya. Es evidente que tiene una obsesión contigo. Y ahora contigo, añadió él, mirándola con preocupación. He duplicado la seguridad. Nadie se te acercará sin que yo lo sepa. Eloísa se sintió extrañamente protegida. No tienes que hacer eso. Sí, tengo que hacerlo. Eres mi responsabilidad, dijo, corrigiéndose antes de decir prometida. La palabra colgaba en el aire entre ellos. La dinámica había cambiado. Empezaron a pasar más tiempo juntos, no solo para practicar, sino porque querían. Cenaban juntos en el ático, hablando de libros, de películas, de sus infancias. Él descubrió que ella tenía un humor sarcástico y una risa que iluminaba toda la habitación. Ella descubrió que él tenía un conocimiento enciclopédico sobre historia antigua y que era sorprendentemente bueno cocinando. Una noche, él la encontró en el salón, hablando por videoconferencia con su hermana Laura. Eloísa no se dio cuenta de que él estaba allí, de pie en la sombra. Sí, Laurita, estoy muy feliz, decía Eloísa, forzando una sonrisa. Mateo es maravilloso. Me trata como a una reina. No, no te preocupes por mamá, el dinero del contrato inicial es suficiente para cubrir sus tratamientos por mucho tiempo. Mateo escuchó la palabra contrato y se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por un momento, había olvidado la verdadera naturaleza de su relación. Oyó a Laura decir, tienes tanta suerte, Elo. Encontraste a tu príncipe azul. Ojalá yo pudiera encontrar a alguien que me quisiera así. La expresión en el rostro de Eloísa se quebró por un segundo. El dolor y la culpa eran tan evidentes que a Mateo le dolió físicamente verla. Cuando terminó la llamada, se secó una lágrima furtiva. Mateo entró en la habitación. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. Ella se sobresaltó. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Lo suficiente. El silencio se extendió. Me siento como una fraude, admitió ella en voz baja. Mi hermana cree que estoy viviendo un cuento de hadas. Mi madre cree que he encontrado la felicidad. Y todo es una mentira gigante que yo misma he construido. Estás salvando a tu familia, Eloísa. Estás haciendo lo que tienes que hacer. Eso no es ser un fraude. Eso es ser valiente, dijo él, sentándose a su lado. La llamó Eloísa. No, señorita Campos. La palabra sonaba natural en sus labios. ¿Te arrepientes?, preguntó él. Ella lo pensó. Se arrepentía de las mentiras, de la culpa. Pero cuando lo miró a él, a los ojos grises que ahora la miraban con genuina calidez y no con fría evaluación, la respuesta la sorprendió. No, susurró. No me arrepiento. Él se acercó a ella. Su mano subió para acariciarle la mejilla, con una ternura que la desarmó. Yo tampoco, dijo él, su voz era ronca. Se inclinó para besarla, pero esta vez fue diferente. No había furia ni desesperación. Fue un beso lento, tierno, exploratorio. Un beso que hacía preguntas y esperaba respuestas. Y Eloísa respondió, abriéndose a él, permitiéndole ver la vulnerabilidad que ocultaba. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, pero seguía habiendo una dulzura subyacente que no existía antes. Sus brazos la rodearon, atrayéndola a su regazo mientras se sentaban en el sofá. Las manos de ella exploraron la dureza de sus hombros, la suavidad de su cabello. Era adictivo. Embriagador. Él rompió el beso, pero no se apartó. Apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones mezclándose. Eloísa, dijo, su voz cargada de una emoción que ella no podía descifrar. No sé qué es esto. No sé qué estamos haciendo. Todas mis reglas, mi lógica, mi control, se han ido por la ventana contigo. Quizá algunas reglas están hechas para romperse, susurró ella.
Él sonrió, una sonrisa genuina y deslumbrante que transformó su rostro. Era la primera vez que lo veía sonreír así. Me estás causando serios problemas, señorita Campos. El sentimiento es mutuo, señor Herrera, respondió ella, su corazón latiendo de una manera que no tenía nada que ver con el miedo o la ansiedad, sino con la esperanza. Una esperanza peligrosa y emocionante. Los días siguientes fueron como vivir en una burbuja. Las líneas entre el contrato y la realidad se borraron por completo. Se despertaban juntos en el sofá después de quedarse dormidos viendo una película. Se daban la mano cuando estaban solos en el ático. Se besaban, largos y profundos besos que prometían más de lo que ninguno de los dos se atrevía a pedir. La fusión con Nakatomi seguía siendo el telón de fondo, pero ya no era la trama principal. El señor Takeda estaba encantado con su relación. Los invitó a una cena íntima en su casa. Durante la cena, la esposa de Takeda, una mujer pequeña y sabia, tomó la mano de Eloísa. La forma en que te mira, dijo en voz baja. Mi marido no me miraba así ni siquiera en nuestra luna de miel. Has domado a una bestia, querida. Eloísa se sonrojó, y al otro lado de la mesa, vio a Mateo sonreírle. Ya no se sentía como una mentira. Se sentía como su verdad. Pero la burbuja estaba destinada a estallar. Una tarde, Eloísa decidió ir de compras sola por primera vez. Mateo insistió en que llevara a un guardaespaldas, pero ella se negó, anhelando un poco de normalidad. Paseando por una calle concurrida, sintió una presencia detrás de ella. Se giró y vio a Ricardo Vargas. Acosarme ahora es parte de tu estrategia de negocios, espetó ella. Considera esto un consejo de amigo, dijo él, su sonrisa encantadora no ocultaba la malicia en sus ojos. Sé que estás con él por el dinero, Eloísa. Es obvio. Pero déjame decirte algo sobre Mateo. Él no ama. Es incapaz. Destruye todo lo que toca. ¿Sabes cómo murió su padre? Sé la historia, dijo ella fríamente. Él me la contó. Ricardo se rió. Ah, ¿te contó la versión editada? La parte del niño arrepentido. Déjame contarte el resto. La noche antes de morir, su padre vino a verme. A mí. Suplicó que me uniera a él para forzar a Mateo a vender parte de la compañía. Dijo que la ambición de Mateo lo estaba matando, literalmente. Y que si seguía así, la empresa se destruiría a sí misma. Mateo se enteró de esa reunión. Lo supo a través de sus espías. Y por eso no volvió a casa cuando su padre lo llamó. No fue por el negocio de Tokio. Fue por castigo. Dejó morir a su padre por despecho. Eloísa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No te creo. Estás mintiendo. Pregúntale, la desafió Ricardo. Pregúntale por la reunión con su padre y conmigo 2 días antes de su muerte. Mira cómo se le hiela la cara. Él te ha comprado un cuento de hadas, Eloísa. Pero yo te estoy ofreciendo la verdad. Se fue, dejándola sola en medio de la acera, con el corazón hecho pedazos y el veneno de la duda extendiéndose por sus venas. Corrió de vuelta al ático. Mateo estaba en una llamada de negocios, sonriendo, luciendo relajado. La vio entrar, su rostro pálido y angustiado, y su sonrisa se desvaneció. Tengo que irme, dijo por teléfono y colgó. ¿Eloísa? ¿Qué pasa? Me encontré con Ricardo, dijo ella, su voz temblaba. ¿Te hizo daño? Su voz se volvió dura como el acero. No. Pero me dijo algo. Sobre tu padre. Dio el cambio en él. Una persiana de acero bajando sobre sus ojos. La calidez desapareció, reemplazada por el viejo y frío Mateo Herrera. ¿Qué te dijo? Dijo que tu padre fue a verlo, que quería unirse a él en tu contra. Y que tú lo sabías. Y por eso no volviste a casa, dijo, las lágrimas corrían por sus mejillas. Dime que está mintiendo, Mateo. Por favor, mírame a los ojos y dime que es una mentira. Mateo no dijo nada. El silencio fue su respuesta. Fue la confirmación más atronadora. Eloísa sintió como si su mundo se viniera abajo.
El hombre del que se estaba enamorando, el hombre vulnerable que había consolado en la oscuridad, se había desvanecido. En su lugar estaba un extraño, un hombre capaz de una crueldad que no podía comprender. Así que es verdad, susurró ella, retrocediendo. Toda esa historia, todo tu dolor, era solo otra mentira, otra actuación. Como yo. No es así de simple, dijo él, dando un paso hacia ella. No te acerques a mí, gritó ella. Todo contigo es una estrategia, ¿verdad? Cada palabra, cada toque. Esa noche en el estudio, cuando me contaste sobre tu padre, fue solo para ganarte mi confianza, para hacerme más fácil de manipular. No, rugió él. Esa noche fue real. Todo lo que ha pasado entre nosotros estas últimas semanas ha sido real. No sé qué es real contigo. Eres un mentiroso y un manipulador. Me usas a mí, usaste a tu propio padre. ¿No tienes corazón? Cogió su bolso. El contrato se acaba. Me voy de aquí. No puedes, dijo él, bloqueándole el camino. El acuerdo con Takeda se firma en 2 días. Te necesito. Pues es una pena. Encuéntrate otra actriz, espetó ella, tratando de esquivarlo. Él la agarró del brazo. No te irás a ninguna parte. Su agarre era desesperado. Suéltame, gritó ella, luchando. Y me has pagado por actuar, no por ser tu prisionera. Te pagaré el doble. El triple. Pide lo que quieras, pero no te vayas. No ahora, su voz estaba rota, desesperada. No quiero tu dinero. Quiero irme de este lugar venenoso y no volver a ver tu cara nunca más, dijo ella, y con una fuerza que no sabía que tenía, se soltó de su agarre y corrió hacia la puerta. Pero él fue más rápido. La cerró de golpe y se apoyó en ella. Por favor, suplicó, y la palabra sonó extraña, rota, viniendo de él. No me dejes. No como lo hicieron todos los demás. En ese momento, detrás de toda la ira y la traición, Eloísa vio al mismo niño asustado de la pesadilla. Un niño aterrorizado de ser abandonado. Y su corazón, a pesar de todo, se rompió por él. Sabía que debía irse. Sabía que él era peligroso para ella. Pero mientras lo miraba, derrotado y suplicante, una parte de ella no podía moverse. Se dio cuenta, con un horror creciente, de que no solo se había enamorado de la ilusión que él había creado. Se había enamorado del hombre roto que había detrás. Y no sabía cuál de los dos era más peligroso. La puerta del ático se sentía como la última barrera entre el mundo retorcido que habían construido y la fría realidad exterior. Mateo se apoyaba en ella, no como un guardián imponente, sino como un hombre cuyo último anclaje estaba a punto de soltarse. Su súplica, tan cruda y despojada de su habitual arrogancia, resonaba en el lujoso salón, desnudando el terror que yacía bajo su imperio de control. Eloísa se quedó paralizada, su propia ira y dolor en guerra con una compasión abrumadora que la enfurecía y la atraía a partes iguales. Todos, susurró ella, repitiendo sus palabras. ¿Es eso lo que crees que estoy haciendo? ¿Abandonándote como ellos? No estás actuando, respondió él, su voz era apenas un murmullo. No puedes fingir esta clase de furia. ¿Quieres irte de verdad? Me odias. Y tienes todo el derecho. La honestidad en sus palabras la desarmó más que cualquier mentira o manipulación. Él no estaba tratando de negarlo, estaba aceptando su juicio. Lentamente, se apartó de la puerta, dejándola libre. Puedes irte, Eloísa. No te detendré. El contrato queda anulado. Adrián transferirá el resto del dinero a tu cuenta inmediatamente. El gesto, la rendición, fue lo último que ella esperaba. Estaba preparada para luchar, para gritar, para forzar su salida. Pero él simplemente se había rendido. Lo miró, buscando la trampa, el truco, la estrategia oculta, pero no encontró nada. Solo vio a un hombre completamente derrotado. Se quedó allí, con la libertad al alcance de la mano, y sin embargo, sus pies parecían clavados al suelo. Irse significaba volver a su antigua vida, sí, pero con una seguridad económica que nunca había soñado.
Significaba la salud de su madre asegurada, la educación de su hermana garantizada. Pero también significaba nunca volver a ver la rara sonrisa de Mateo, nunca más sentir el consuelo de su mano entrelazada con la suya. Nunca descubrir si el hombre del que se había enamorado existía realmente bajo las capas de dolor y engaño. ¿Por qué, Mateo?, preguntó ella, su voz suave y llena de una genuina necesidad de entender. ¿Por qué le hiciste eso a tu padre? ¿Por qué la crueldad? Necesito saber la verdad. No la versión de Ricardo, ni la tuya edulcorada. La verdad. Él tardó mucho en responder. Caminó hacia el ventanal, dándole la espalda, convirtiéndose en una silueta oscura contra el resplandor de la ciudad. Mi padre era un gran hombre, comenzó, su voz monótona, como si estuviera recitando un viejo obituario. Construyó esta compañía desde cero. Pero era débil. Demasiado confiado, demasiado blando. Hizo malos tratos, perdonó deudas a amigos que luego lo traicionaron. Yo vi cómo el estrés casi lo destruye varias veces. Cuando tomé las riendas, juré que nunca cometería sus errores. Que sería duro, implacable. Que protegería su legado a cualquier precio. Se giró para mirarla, y había una agonía en sus ojos que trascendía la simple culpa. Unas semanas antes de su muerte, descubrí que Ricardo no solo era nuestro rival. Era un buitre. Estaba manipulando nuestras acciones en secreto, planeando una adquisición hostil. Iba a destruirnos, a pisotear el nombre de mi padre y vender la compañía por piezas. Y entonces, descubrí que mi propio padre, el hombre al que estaba tratando de proteger, se había reunido con él a mis espaldas. El dolor en su voz se intensificó. Él creía que yo me había convertido en un monstruo. Quizás tenía razón. Pensaba que aliarse con Vargas era la única forma de salvar la compañía, de mí. Me sentí traicionado. A un nivel que no puedo describir. Así que sí, cuando me llamó esa mañana, suplicando que volviera, que se sentía mal, pensé que era un truco. Otra manipulación para hacerme ceder. Pensé que me estaba poniendo a prueba. Así que lo ignoré. Quería herirlo como él me había herido. Gané. Cerré el trato más grande de nuestra historia. Y cuando volví para restregárselo por la cara, él ya no estaba. Se derrumbó en el sofá, su cabeza entre sus manos. Así que Ricardo no te contó toda la verdad, Eloísa. No fue por simple despecho. Fue por una traición tan profunda que envenenó todo. No maté a mi padre por ambición. Lo maté por orgullo. Un orgullo herido y ciego. Eloísa se acercó y se sentó a su lado, la distancia entre ellos ahora era un abismo de verdades dolorosas. Cada palabra que él había dicho resonaba con una autenticidad devastadora. Entendía su dolor, su sentimiento de traición. No excusaba sus acciones, pero las hacía humanas. Gracias por decirme la verdad, dijo ella en voz baja. Cambia algo. ¿Qué es lo que quieres que cambie, Mateo? No puedo borrar lo que hiciste. No te pido que lo borres. Te pido que te quedes. Solo 2 días más. Hasta que el contrato con Nakatomi se firme. Después, podrás irte. Y si quieres, contarle al mundo entero la verdad sobre mí. Arruinarme. Probablemente me lo merezca. Pero mi padre, su legado, no se merece ser destruido por culpa de Vargas. La firma de este acuerdo asegura que la compañía nunca caerá en sus manos. Lo protegerá para siempre. Ayúdame a hacer esto, Eloísa. Ayúdame a hacer lo único bueno que puedo hacer por él ahora. No era una petición de negocios. Era una petición de redención. Le estaba pidiendo ayuda, no como a una empleada, sino como a la única persona en el mundo a la que le había confiado su secreto más oscuro. Miró su rostro, y vio las líneas de agotamiento, las sombras bajo sus ojos. Vio a un hombre al borde del precipicio, y por alguna razón de mente, no quería dejarlo caer. 2 días, dijo ella. 2 días, como tu prometida. Haré mi parte del trato. Pero después de eso, me voy. Un destello de alivio cruzó su rostro, tan profundo que fue casi doloroso verlo. Gracias, susurró. Gracias,
Eloísa. Los siguientes 2 días fueron los más extraños de su vida. La tensión entre ellos era constante, una mezcla de resentimiento, compasión y un deseo innegable que se negaban a reconocer. Actuaron sus papeles a la perfección para Adrián y el mundo exterior. Se sonreían, se tomaban de la mano, pero sus toques eran vacíos, sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Era una actuación brillante, pero hueca, porque la realidad de su relación era ahora más complicada y dolorosa que cualquier mentira. La noche antes de la firma, el señor Takeda los invitó a una obra de teatro tradicional japonesa. Eloísa llevaba un vestido rojo sangre, un regalo de Mateo que había llegado esa mañana con una nota simple que decía, para esta noche. Durante la función, sentada en la oscuridad del teatro junto a él, sintió como sus dedos rozaban los de ella en el reposabrazos. Ninguno de los dos se movió. Era un pequeño punto de contacto en un universo de distancia, un reconocimiento silencioso de todo lo que había entre ellos y todo lo que no podía ser. Después del teatro, Takeda los retuvo para tomar una copa. Ricardo Vargas también estaba allí, invitado por uno de los socios de Takeda. Su presencia llenó la habitación de veneno. ¡Qué pareja tan encantadora!, dijo Ricardo, acercándose a ellos. Aguantando hasta el final. Debo decir, Mateo, que es tu mejor actuación hasta la fecha. Casi me la creo. Mateo puso un brazo protector alrededor de la cintura de Eloísa. Vargas. Te sugiero que disfrutes de tu bebida y nos dejes en paz. Oh, ¿pero por qué? Me estaba preguntando, Eloísa, después de que el telón caiga y se firme el contrato, ¿qué pasará con tu papel? Los actores suelen buscar nuevos proyectos. Yo podría tener una vacante interesante para ti. El papel de la mujer que me ayudó a destruir a Mateo Herrera. Paga extremadamente bien, y los beneficios son sustanciales. Los nudillos de Mateo se pusieron blancos donde la sujetaban. Eloísa miró directamente a Ricardo, su voz era fría como el hielo. La única vacante que aceptaré después de esto será lejos de hombres pequeños y venenosos como usted. Y ahora si nos disculpa, mi prometido y yo nos vamos a casa. Tiró de la mano de Mateo y lo alejó, dejando a Ricardo con una sonrisa de enfado congelada en su rostro. En el coche de vuelta, Mateo rompió el silencio. Gracias. Por lo que dijiste. Le dije que cumpliría mi parte del trato. Y parte de ese trato es odiar a Ricardo Vargas. No es una actuación difícil, créame. La ironía en su voz era amarga. Cuando llegaron al ático, se dirigieron a sus respectivas habitaciones como dos extraños. Pero Eloísa no podía dormir. Se puso el camisón y fue a la cocina a por un vaso de leche. Encontró a Mateo en el salón, de pie frente al ventanal, igual que la noche en que le había contado la verdad. Llevaba puesto solo un pantalón de pijama, y la luz de la luna dibujaba las líneas duras de su espalda y hombros. Se sentía atraída por él, por su soledad, como una polilla a una llama peligrosa. No puedo evitar preguntarme, dijo ella, su voz suave en el silencio. Él se giró, sorprendido. ¿Preguntarte qué? ¿Qué harás cuando todo esto termine? Cuando yo me vaya. ¿Volverás a ser el hombre que eras antes? ¿El rey solitario en su torre de marfil? Él la miró durante un largo rato, su mirada intensa y profunda. No puedo volver a ser ese hombre, Eloísa. Porque ese hombre no sabía lo que era tenerte a su lado. No sabía cómo sonaba tu risa en esta casa vacía, ni cómo se sentía despertar y saber que estabas al otro lado del pasillo. Conocer todo eso y luego perderlo, es un infierno peor que la soledad que conocía antes. Sus palabras la golpearon directamente en el corazón. Era una confesión de amor, disfrazada de una admisión de pérdida. Mateo, susurró ella. Él dio un paso hacia ella, luego otro. No se detuvo hasta que estuvo tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. ¿Por qué te quedaste, Eloísa? No me refiero a los 2 días. Me refiero a esa noche. Podrías haberte ido sin escuchar. ¿Por qué quisiste saber la verdad? ¿Por qué? No podía mentir. No a él. No ahora. Porque la versión de Ricardo no encajaba con el hombre que había llegado a conocer.
Con el hombre que tiene pesadillas sobre su padre. Con el hombre que sabe cómo me gusta el café por la mañana. Con el hombre que me besó en ese ascensor como si su vida dependiera de ello. La mano de Mateo subió y ahuecó su rostro, su pulgar acariciando suavemente su piel. Ese beso, susurró él, sus ojos buscando en los de ella. Fue el momento en que me di cuenta de que mi plan tenía un defecto fatal. Contraté a una mujer para que actuara como si estuviera enamorada de mí, pero nunca consideré la posibilidad de que el que terminara enamorado, fuera yo. Mateo, no, intentó decir ella, asustada por la intensidad de su confesión, por lo que significaba para ella. Es la verdad, la interrumpió él, su otra mano rodeando su cintura y atrayéndola contra su pecho desnudo. El contacto de su piel contra la fina tela de su camisón le envió un escalofrío por todo el cuerpo. Me he enamorado de ti, Eloísa. De tu coraje, de tu bondad, de la forma en que me miras como si no fuera un monstruo. Me he enamorado de la mujer que salvó a su familia y, en el proceso, me salvó a mí. Sé que te he mentido. Sé que te he hecho daño. Pero te amo. Y es el sentimiento más real que he tenido en toda mi vida. Las lágrimas asomaron a los ojos de Eloísa. Eran las palabras que una parte de ella anhelaba oír, pero que su mente le gritaba que rechazara. Era demasiado, demasiado complicado. Mañana me voy, susurró ella, como un recordatorio para ambos. Lo sé, dijo él, inclinando su frente contra la de ella. Solo pido una cosa. No una actuación. No por el contrato. Solo por esta noche, por nosotros, déjame mostrarte cuánto. Y la besó. Esta vez, el beso no tenía nada que ver con la ira o la ternura exploratoria. Era un beso de adoración, de profunda emoción. La besó con la desesperación de un hombre que ha encontrado su única razón de vivir y sabe que está a punto de perderla. Y Eloísa, contra todo pronóstico, contra toda lógica, se rindió. Le devolvió el beso con la misma intensidad, rodeando su cuello con sus brazos, perdiéndose en él. Las mentiras, el dolor, Ricardo Vargas, el contrato, todo se desvaneció. Solo quedaban ellos dos, en la oscuridad, en la cúspide de algo hermoso y aterrador. La levantó en sus brazos como si no pesara nada y la llevó a su dormitorio. No a la habitación de invitados. A la suya. La habitación que había sido su santuario solitario. La acostó en las sábanas de seda con una reverencia que le robó el aliento. Se miraron a los ojos, comunicando sin palabras todo lo que habían reprimido. Él se movió sobre ella, apoyándose en sus codos, sin aplastarla. Dime que me detenga, susurró contra sus labios. Dime que pare, y lo haré. Te lo juro. Pero ella no quería que se detuviera. No te detengas, respondió ella, y supo en ese momento que se arrepentiría, pero también supo que arrepentirse de no haber tenido esa noche con él sería mucho, mucho peor. A la mañana siguiente, Eloísa se despertó sola en la cama de Mateo. Las sábanas aún olían a él. Sobre la almohada, había una única peonía blanca, su supuesta flor favorita según el guión, y una nota. He ido a la oficina para la firma final. Adrián pasará por ti a las 10 para llevarte al despacho de mi abogado a firmar los documentos finales del contrato. La transferencia está hecha. Eres libre. Gracias por todo. M. Su corazón se hundió. Se había ido. Ni un adiós, ni una última mirada. Solo la transacción final, fría e impersonal, como al principio. Se sintió vacía, usada. ¿Había sido la noche anterior solo una última actuación para él? ¿Una forma de conseguir lo que quería antes de deshacerse de ella? Las dudas, sembradas por Ricardo, volvieron con fuerza. En la oficina de Herrera Corp, Mateo estaba sentado frente a Takeda y un equipo de abogados. Estaban a punto de firmar los papeles. A su lado, Ricardo Vargas sonreía con suficiencia. Takeda lo había invitado como muestra de buena fe, de querer unir a las dos mayores fuerzas empresariales del país. Un momento histórico, Mateo, dijo Ricardo. Lástima que tu encantadora prometida no esté aquí para verlo. Supongo que su contrato terminó a medianoche.
Mateo lo ignoró, con la mirada fija en los papeles. Sentía un dolor en el pecho tan agudo que apenas podía respirar. Cada firma era un paso más lejos de Eloísa. Adrián entró en la sala, con una expresión de pánico en su rostro. Se inclinó y le susurró algo al oído a Mateo. El bolígrafo de Mateo se detuvo justo encima de la línea de puntos. Levantó la vista, y el color desapareció de su rostro. Disculpen, dijo con una voz tensa y controlada. Tengo que atender una emergencia familiar. Salió corriendo de la sala, dejando a Takeda y a Ricardo estupefactos. Mientras tanto, Eloísa salía del ascensor en el vestíbulo del edificio, con su bolso en la mano y las lágrimas secándose en sus mejillas, cuando una figura se interpuso en su camino. Señorita Campos. Creí que se iría de la ciudad. Era Ricardo. Señor Vargas. Salga de mi camino. Solo quería darle mi enhorabuena. Has desplumado muy bien al viejo Mateo. Debe ser una suma considerable. Y también quería darte un pequeño regalo de despedida. Le mostró la pantalla de su teléfono. Era un video. Y en el video, aparecía ella, en la gala, hablando con la esposa del señor Takeda, sonriendo y riendo. Pero no había sonido. En su lugar, había subtítulos en japonés. Me preguntaba qué pensarían nuestros conservadores amigos japoneses si descubrieran que la dulce prometida de su nuevo socio es en realidad una actriz contratada. He subtitulado este video con una pequeña ficción de mi cosecha. En ella, le confiesas a la señora Takeda que todo es una farsa y que estás planeando dejar a Mateo y tomar la mitad de su fortuna justo después de la fusión. La noticia del escándalo romperá el acuerdo, destruirá a Mateo, y yo estaré allí para recoger las piezas. Tú serás rica y estarás lejos. A menos, que quieras quedarte. Y compartir las piezas conmigo. Eloísa lo miró, horrorizada por la profundidad de su maldad. Eres un monstruo. Ricardo se encogió de hombros. Soy un hombre de negocios. Y he esperado este momento durante 20 años. Él se lo merece. Vio la indecisión en los ojos de ella, la codicia luchando contra la moral. Y sonrió, seguro de su victoria. Sabía que ella estaba desesperada por el dinero. Pero no había contado con una cosa. No había contado con que el amor de Eloísa por Mateo, por muy doloroso y complicado que fuera, era real. «Puedes enviar ese video», dijo ella, su voz temblaba pero era firme. «Puedes arruinar a Mateo. Pero yo me quedaré a su lado. No tienes idea de lo que él ha pasado. No tienes derecho a juzgarlo, ni a destruirlo. Y si se hunde, me hundiré con él». En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron de golpe y Mateo salió corriendo, seguido por 2 guardias de seguridad. «Eloísa, ¿estás bien?» Adrián me dijo que Vargas te interceptó en el vestíbulo. Sus ojos encontraron los de ella, y vio en su rostro una lealtad y una fuerza que nunca había esperado. Luego miró a Ricardo. Y por primera vez en su vida, Mateo Herrera no sintió odio, ni rabia, ni necesidad de venganza. Sintió lástima. Porque Ricardo, con toda su riqueza y poder, estaba completamente solo. Mateo se acercó a Eloísa y la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con fuerza. «No tienes nada que publicar, Ricardo», dijo Mateo, su voz tranquila pero llena de autoridad. «Porque ya no hay ningún contrato que firmar. La fusión, se cancela». Takeda, que había seguido a Mateo fuera de la sala, jadeó sorprendido. «¿Qué? Señor Herrera, no puede hacer esto. Es el negocio de su vida». Mateo se giró para mirar al anciano empresario. «Señor Takeda. Usted me enseñó la importancia de la familia. Hoy casi pierdo a la mía por un negocio. Me niego a que mi futuro con esta mujer esté construido sobre la base de una mentira o una amenaza. Eloísa no es un activo en mi compañía. Ella es mi vida. Y si elegirla a ella significa perderlo todo, es un precio que estoy dispuesto a pagar». Se giró hacia Eloísa, ignorando a los demás. Su corazón estaba en sus ojos para que todo el mundo lo viera. «Eloísa Campos, ¿quieres casarte conmigo? No por un contrato, ni por un negocio.
Porque te amo, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Eloísa lo miró, las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Eran lágrimas de alegría, de alivio. Todo el dolor y la incertidumbre fueron lavados por la fuerza de su declaración. Sí, susurró ella. Sí, Mateo. Me casaré contigo. El vestíbulo, que momentos antes era un campo de batalla de tensión y amenazas, estalló en murmullos. Ricardo Vargas los miraba, su rostro una máscara de incredulidad y derrota. Había perdido. No porque Mateo hubiera sido más astuto en los negocios, sino porque había estado dispuesto a sacrificar su imperio por algo que Ricardo nunca entendería, el amor. En medio de todo, Mateo inclinó su cabeza y besó a Eloísa, un beso real, público y lleno de promesas, sellando un nuevo contrato, uno que no estaba escrito en papel, sino en el corazón. La imagen de Mateo sacrificando el negocio de su vida por ella se grabó a fuego en la mente de Eloísa. El beso en medio del vestíbulo no fue un acto para las cámaras, fue una declaración de intenciones que silenció a todos los presentes. Ricardo Vargas, con el rostro descompuesto, parecía un general cuyo ejército se había rendido sin disparar un solo tiro. Se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra, la derrota pesaba sobre sus hombros más que cualquier pérdida financiera. El señor Takeda, tras un momento de shock, se acercó a ellos. En su rostro no había enfado, sino un profundo respeto. Señor Herrera, dijo con una leve inclinación de cabeza. Ha tomado una decisión valiente. Una decisión de honor. Quizás hemos estado negociando el contrato equivocado todo este tiempo. Se giró hacia Eloísa y sonrió. Usted es una mujer extraordinaria, señorita Campos. Él es un hombre afortunado. Con esas palabras, Takeda y su séquito se marcharon, dejando un aura de paz inesperada tras de sí. En medio del vestíbulo ahora casi vacío, solo quedaron ellos dos, de la mano, con Adrián observándolos a una distancia prudente con una sonrisa que no podía ocultar. Acabas de tirar por la borda miles de millones de dólares, susurró Eloísa, todavía sin poder creer lo que había sucedido. ¿Estás loco? Mateo la miró, sus ojos grises llenos de una claridad y una calma que ella nunca había visto. Estoy más cuerdo que nunca. Durante años, he estado construyendo un imperio de ladrillos y cifras, pero las paredes estaban vacías. Tú llenaste esa casa, Eloísa. ¿De qué me sirve el castillo más grande del mundo si estoy solo dentro de él? Sus palabras eran la pieza final del rompecabezas, la verdad que ambos habían estado buscando. La llevó de vuelta al ático en un silencio cómodo, un silencio lleno de todo lo que ahora se entendía sin necesidad de palabras. El lujoso apartamento ya no se sentía como una jaula dorada, sino como el primer borrador de un hogar. No tenemos que casarnos de inmediato, dijo ella mientras entraban, sintiendo la necesidad de darle una salida, de asegurarse de que no estaba actuando por el impulso del momento. ¿Podemos tomarnos un tiempo? Él la interrumpió, poniendo un dedo suavemente sobre sus labios. Me he pasado toda mi vida tomándome mi tiempo, analizando, calculando cada movimiento. La única decisión impulsiva que he tomado eres tú. Y es la única de la que estoy absolutamente seguro. Quiero casarme contigo mañana, si es posible. Quiero despertarme a tu lado cada mañana como tu marido. Quiero tener una vida contigo, no una estrategia de 6 meses. La sinceridad en su voz disipó cualquier duda que a ella le quedaba. Se arrojó a sus brazos, y él la levantó del suelo, girando con ella en un gesto de pura alegría. La risa de Eloísa llenó el ático, el sonido más hermoso que Mateo había oído jamás. Pero antes, dijo él, poniéndola de nuevo en el suelo pero sin soltarla, hay algo que debo hacer. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Hizo una llamada. Su tono era tranquilo, pero firme. Eloísa no entendía a quién llamaba hasta que lo oyó decir, mamá. Soy yo, Mateo. ¿Podemos hablar? El cambio que siguió en las semanas posteriores fue asombroso. La reconciliación de Mateo con su madre, Isabel, fue un proceso lento y doloroso, lleno de lágrimas y años de resentimiento no expresado. Eloísa actuó como el puente entre ellos, su calma y empatía ayudando a sanar las viejas heridas.
Isabel, al principio, se mostró escéptica con Eloísa, viéndola como otra de las aventuras pasajeras de su hijo. Pero cuando conoció la historia completa, como Eloísa había salvado a Mateo de sí mismo, su actitud cambió. Vio en la joven actriz no una oportunista, sino la mujer fuerte y de buen corazón que su hijo desesperadamente necesitaba. «Le has devuelto a mi hijo», le dijo Isabel a Eloísa un día, con los ojos llenos de lágrimas, mientras tomaban el té. «Creí que lo había perdido para siempre en la sombra de su padre y su ambición. Tú lo sacaste a la luz». Se casaron un mes después. No fue una gran gala ostentosa, sino una ceremonia íntima en el jardín de la casa de la madre de Mateo, una hermosa villa en el campo que él había evitado durante años. Eloísa llevaba un vestido sencillo y elegante, con peonías blancas en su ramo y en su cabello. Su madre, con una salud visiblemente mejorada, y su hermana Laura estaban a su lado, llorando de felicidad. Cuando Mateo la vio caminar hacia él por el pasillo de césped, su fachada de control se rompió por completo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas. Le susurró su sí, quiero a la mujer que había contratado para una farsa y que le había enseñado la verdad más importante de todas. Su vida después de la boda fue un descubrimiento constante. Lejos de las presiones de la megafusión, Mateo encontró un nuevo propósito. Herrera Corp siguió siendo una potencia, pero su enfoque cambió. Empezó a invertir en proyectos con impacto social, financió organizaciones benéficas, las mismas que Eloísa había visitado, y se convirtió en un mentor para jóvenes emprendedores. Descubrió que construir legados era más satisfactorio que simplemente construir un imperio. Eloísa, por su parte, no abandonó su pasión. Con el apoyo de Mateo, fundó una pequeña compañía de teatro que daba oportunidades a jóvenes actores talentosos que, como ella una vez, luchaban por encontrar su lugar. Descubrió que su mayor talento no era fingir emociones en un escenario, sino inspirar emociones reales en los demás. Juntos, crearon una vida llena de risas, de cenas tranquilas, de viajes improvisados. Compraron y remodelaron la casa de los planos que una vez habían mirado como parte de una farsa, y Mateo insistió en plantar un roble fuerte en el jardín, con un columpio colgando de una de sus ramas, tal como había prometido. 2 años después de su boda, en una tarde soleada de primavera, Eloísa estaba sentada en ese columpio. Mateo se acercó por detrás y la empujó suavemente. «He estado pensando», dijo él, deteniendo el columpio y abrazándola desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro. «En nuestra historia de fondo. La falsa. Que te cortejé durante meses, que me costó conquistarte». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. «Fue una buena historia». «Fue una pésima historia», replicó él. «La verdad es mucho mejor». Un millonario cínico y arrogante contrata a una actriz testaruda y de buen corazón. Se odian, se desean, luchan contra rivales y fantasmas del pasado. Él se enamora perdidamente y tiene que arriesgarlo todo para demostrarle que es de verdad. Es digno de una película. «Creo que ya la he vivido, gracias», se rió ella. Se giró en el columpio para mirarlo. Su rostro estaba lleno de una felicidad serena que nunca habría creído posible el día que lo conoció. «Mateo, tengo que decirte algo». Él la miró, notando el brillo especial en sus ojos. Ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre. La comprensión llegó lentamente al rostro de Mateo, seguida de una ola de pura e incrédula alegría. Estás diciendo que, nosotros. Vamos a tener que ampliar el guión», susurró ella. «Parece que a nuestro drama romántico le va a llegar un nuevo protagonista». Él se arrodilló frente a ella en el césped, con las manos todavía en su vientre, y la miró con una adoración tan intensa que a ella se le cortó la respiración. Los fantasmas de su padre, del contrato, de Ricardo Vargas, se desvanecieron por completo, reemplazados por la promesa tangible de un futuro que nunca había creído merecer. Meses después, dieron la bienvenida a un par de gemelos, un niño al que llamaron David y una niña a la que llamaron Sofía. La casa, que una vez fue el proyecto de una mentira, se llenó con los sonidos de la vida, risas, llantos y el amor incondicional de una familia que había encontrado su camino a través de la oscuridad.
La historia de Mateo Herrera se convirtió en una leyenda en los círculos empresariales. El hombre que lo sacrificó todo y, al final, lo ganó todo. El negocio con Takeda finalmente se concretó, pero bajo los términos de Mateo, una asociación basada en el respeto y los valores compartidos, no en la conquista. El imperio no solo sobrevivió, sino que prosperó con un nuevo alma. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la victoria en los negocios era el único legado que importaba. Pero cuando la vio de pie a su lado, dispuesta a hundirse con él, leal y valiente, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Mateo y Eloísa es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una vida no reside en las fortunas que acumulamos, sino en las conexiones que forjamos y el amor que estamos dispuestos a proteger. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través de las pruebas y la redención, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.